Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer estas lindas rosas a crochet súper fáciles. Son para principiantes, así que espero que puedan realizar. Entonces vamos a ver los materiales. En esta ocasión voy a estar utilizando lana acrílica. Tengo esta aquí que es de 3 milímetros y voy a estar utilizando un ganchillo de 4 milímetros. Aparte de esto voy a estar utilizando tijeras, silicón caliente. Y vamos a utilizar un palito. Yo en este caso tengo estos de madera que lo utilizan para comida. Vamos a estar utilizando uno de estos o cualquier otro palito que ustedes consigan de madera. Para este tutorial voy a estar utilizando acá hilo amarillo porque se nota mejor en la cámara. Pero pueden utilizar rojo, blanco, rosado, el que ustedes prefieran para hacer la rosa. Y voy a comenzar este proyecto haciendo cadenitas. Entonces paso acá. Y vamos a hacer un total de 47 cadenas. Una cadenita, dos cadenitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta tener 47. Muy bien, cuando tenemos ya aquí nuestras 47 cadenitas, nos vamos a saltar una cadenita. Y en la siguiente voy a hacer punto bajo. Entonces acá voy a hacer punto bajo. Y voy a regresar cada una de las cadenitas haciendo un punto bajo en cada cadenita. Introduzco en la cadena, traigo hilo, tengo dos, tomo hilo y paso por los dos haciendo punto bajo. Y así cada cadenita. Me van a quedar un total de 46 puntos bajos. Muy bien, ya tengo acá los puntos bajos. Vamos a hacer la segunda vuelta. Para esta yo voy a subir acá con 3 cadenitas. 1, 2 y 3 que equivalen a mi primer punto alto. Voy a girar y en ese mismo espacio voy a trabajar un punto alto. Voy a hacer 2 cadenitas. 1, 2. Y en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más. Tengo acá punto alto y punto alto. Muy bien. Y estos abaniquitos son los que voy a repetir. Voy a saltar 2 espacios, 1, 2, y en el tercero voy a repetir el abanico de 2 puntos altos. Tengo acá un punto alto, 2 puntos altos, separo con 2 cadenas y voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Miren así. Y esto es lo que voy a repetir toda esta segunda vuelta. Voy a saltar 1, 2. Muy bien, miren acá cómo se ve hasta aquí. Aquí me quedan 2 puntos, entonces voy a saltar un espacio y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Y así tendríamos lista la segunda vuelta. Voy a subir a la siguiente vuelta con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Voy a girar acá el proyecto y voy a trabajar ahora en estos espacios de cadena. Justamente en cada uno de los espacios voy a trabajar. Entonces, en esto voy a repetir esta misma secuencia. Voy acá a hacer un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y voy a repetir esto toda la vuelta. Siguiente espacio. Un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y así toda esta vuelta. En cada uno de los espacios acá de cadena voy a hacer eso. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Muy bien, entonces miren acá en la tercera vuelta cómo quedaría. Muy bien, entonces ahora para la última vuelta, que sería la cuarta, voy a hacer una cadenita y voy a girar. Y vamos a seguir trabajando acá en el centro donde están las cadenitas
y voy a hacer 8 puntos altos juntos. Entonces acá vamos a hacer 8 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Justamente acá en el centro voy a hacer un punto bajo y voy al siguiente a hacer 8 puntos altos. Repito acá los 8 puntos altos y esto es lo que voy a repetir toda esta vuelta. Voy a ir haciendo 8 puntos altos y un punto bajo entre un pétalo y otro. 6, 7 y 8. Y acá vamos a hacer punto bajo. Muy bien, listo. Vamos a repetir toda la vuelta. Muy bien, al final de la cuarta vuelta se vería algo así. Y justamente en el último punto acá, es en ese último espacio, en vez de 8 puntos altos, vamos a hacer 13 puntos altos. Entonces acá vamos a hacer 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos altos. Y acá, en la vuelta número 2, ahí me voy a deslizar. Sujeto con una cadenita, dejo un pedacito de hilo y ya puedo cortar. Y acá tendríamos lo que sería la base para nuestra rosa. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí, estas hojitas. 1, 2. Y vamos a sujetar acá con 3 cadenitas. Pongo el anillo y sujeto con 1, 2 y 3 cadenitas, que equivalen a mi primer punto alto. Y voy a hacer un total de 20 puntos altos. Tengo acá lazada, paso por el anillo, traigo hilo, tengo 3, tomo, paso por 2, tomo y paso por 2. Y voy a repetir acá los puntos altos, todos dentro del mismo anillo. Serían 19 puntos altos más las cadenas, un total de 20. Es un anillo doble, entonces lo vamos a cerrar por capas. Cerrar acá. Las cadenitas. Acá vamos a hacer punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Miren acá, tengo mis 4 puntos. Voy a subir con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Voy a girar y voy a hacer un punto alto en el siguiente. Y en el siguiente voy a hacer una disminución. Entonces acá vamos a hacer una disminución de punto alto. Y lo cerramos juntos. Subo con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Giro el proyecto. Y voy a hacer una disminución. Un punto alto por la mitad. En el siguiente otro punto alto por la mitad. Y los dos los cierro juntos. Y aquí solamente voy a hacer una cadenita. Dejo un trocito de hilo y corto. Acá en la base voy a buscar el siguiente punto. Vamos a traer hilo acá. Y subo con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y repito exactamente lo mismo. Voy a hacer acá 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Giro.
voy a hacer un punto alto. Y en los siguientes dos voy a hacer una disminución. Acá tengo una disminución de punto alto. Subo con 3 cadenitas, 1, 2, 3, giro el proyecto y voy a hacer una disminución acá en el siguiente. Entonces acá hacemos nuestra disminución. Una cadenita y ya puedo cortar. Y vamos a repetir acá. Muy bien, entonces acá nos quedaría esta estrella, que es la que vamos a colocar aquí. Los 13 puntos altos del lado dentro, acá vamos a pegar. Voy a poner acá un poquito de pegamento, silicón caliente, toda esta parte. Y voy a colocar el palito. Y vamos a empezar a enrollar esta parte aquí. Así, hacia adentro. Vamos a enrollar. Y voy a empezar a pegar solamente acá, donde están los puntos bajos. Vamos a irlo pegando. Con mucho cuidado de no quemarse. Vamos a ir pegando esta parte acá. Vamos a asegurarnos de que siempre queden los puntos bajos sobre los puntos bajos. Lo más derechito que podamos. Para que nuestra flor nos quede bien bonita. Que quede acá lo más derechito posible. Y esta parte acá también le vamos a poner un poquito para que no quede suelta. Muy bien. Llegado a este punto vamos a forrar el palito. Yo le voy a poner acá un poquito. Vamos a poner acá. Y vamos a empezar a enrollar. Yo voy girando el palito y así voy escondiendo este trocito de hilo. Y vamos a pegar acá cada una de las puntas. Vamos a ir. Con mucho cuidado de no quemarse. Vamos a ir acomodando cada una de las puntas. Y vamos a hacer lo mismo en cada uno de los lados. Miren acá cómo quedaría, qué bonita. Ya cuando la tenemos así, solamente para darle terminación, vamos a quemar un poquito lo que son esas pelucitas que sobresalen de la lana. Vamos a irle pasando acá a la florecita. Y van a ver cómo toma como brillo la lana y pierde todas esas pelucitas. Vamos a hacerlo dando vuelta para que no se nos vaya a quemar. Tienen que hacerlo con mucho cuidado y a cierta distancia. Vamos a hacerle por encima también. Miren acá cómo quedaría esta rosita. Realmente queda muy, muy hermosa. Opcional, pueden hacerle unas hojitas para decorar, pero estas las voy a utilizar para unos buqués de flores, entonces no es necesario. Y acá podemos hacerla como han visto en diferentes colores. Un truquito con estas rosas es si quieren cambiar un poquito la apariencia, solamente tienen que cambiar la aguja con la que la van a tejer. Miren acá, en la mayoría yo utilicé acá este ganchillo de 4 milímetros y miren acá cómo quedaron. Si yo las quería hacer más pequeñitas, como esta de por acá, utilicé un ganchillo de 3 milímetros para que me quedara como más cerradita. Y si la quiero aún más como abierta, más grande, utilicé acá un ganchillo de 4.5 milímetros. Y me queda entonces mucho más abierta, mucho más grande. Entonces, con esa pequeña variación de la aguja pueden tener acá diferentes tamaños de la rosa. Un poquito más cerradas, un poquito más abiertas.
Y en los colores, miren acá en blanco, quedan hermosas. Yo espero que la puedan realizar en el color que ustedes prefieran. Recuerden quemarla para que tenga acá este aspecto mucho más delicado. Nada, espero que les haya gustado este video, que puedan realizarlo. Cualquier pregunta o sugerencia la pueden dejar abajito en los comentarios. Hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.